Buenos días. Nos damos cita a fin de dar inicio al 10º módulo del curso Taller de Capacitación en Derecho Laboral Burocrático 2017. Es un honor para mí presentar al maestro Salvador Oyanguren Guedea, quien en esta sesión impartirá el tema El laudo, su fundamento legal y su técnica procesal, y de quien me permito leer su síntesis curricular. Es maestro en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrado en Derecho, maestro en Derecho Penal, título obtenido cursando la maestría en Ciencias Jurídico-Penales en la Universidad Iberoamericana Campus León, en convenio con el INACIPE, titulado con el más alto promedio de la generación. Licenciado en Derecho, título obtenido cursado en la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana Campus León. Mediador privado certificado número 303 en la Ciudad de México en las materias civil, mercantil, familiar, penal y de justicia para adolescentes. Tiene una especialidad en Derecho Laboral en el Instituto de Posgrado en Derecho. En cuanto a su actividad profesional, de 2011 a 2012 fue titular del despacho jurídico en materia penal, civil, constitucional y amparo mercantil, laboral y asuntos migratorios en León, Guanajuato. Del 2003 al 2009 fue socio en el despacho jurídico Álvarez Padilla, Abogados Asociados, litigando asuntos en materia penal, civil, constitucional y amparo mercantil, laboral y asuntos migratorios en León, Guanajuato. La actividad profesional pública fue integrante en el 2012 y asesor del área jurídica electoral del PRI en el proceso electoral municipal 2012 en León, Guanajuato. Del 2012 al 2013 se desempeñó como director de vinculación y participación social adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León, Guanajuato. Del 2013 al 2015 fue director en el Sistema Integral de Aseo Público en el municipio de León, Guanajuato. Durante el 2015 fue procurador de la defensa de los trabajadores al servicio del Estado en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 2015 y 2016 se desempeñó como magistrado representante del Gobierno Federal de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente es magistrado presidente de la Segunda Sala en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Participó en el 6º Foro de Residuos Sólidos y 2º Foro Nacional de Planes de Manejo, organizado por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato y GIS, Agencia de Cooperación Alemana. Tiene un reconocimiento del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, a través de la Secretaría de Seguridad Pública por la participación en el panel de Cultura y Legalidad durante el primer Foro Municipal de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito. Es miembro numerario de la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Tiene una participación en el curso Taller de Capacitación en Derecho Laboral Burocrático 2016, el laudo, su fundamento legal y técnica procesal. Participó en el primer Congreso de Derecho Laboral Burocrático, Régimen de Servidores Públicos, impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. El segundo Congreso de Derecho Laboral Burocrático, Régimen de Servidores Públicos, realizado del 23 al 31 de mayo de 2016, impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, el curso de Reforma Electoral 2014, Criterios e Interpretaciones, impartido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral. Sin más, cedo el micrófono al maestro Salvador Oyanguren Guedea, ponente del presente módulo. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escuchan? No. Bueno, después de este currículum, pues bueno, antes que nada quisiera agradecer al presidente de este tribunal, al maestro Luis Carlos de la Peña, por la oportunidad de participar, darme la oportunidad de participar en este curso taller por segundo año consecutivo en la misma materia. Así también agradezco la presencia de todos ustedes, de mis compañeros de la segunda sala, de todas las salas, y soy del magistrado José Luis Soto, quien también pueda participar en este módulo o en este curso, en la misma materia que es el laudo, fundamentación legal. ¿Sí? Él va a dedicarse obviamente a explicar cuestiones más prácticas. Yo me voy a dedicar obviamente
al tema de cuestiones más teóricas, doctrinales, con algunos énfasis en cuestiones prácticas, pero realmente se va a dividir en esos dos módulos este curso, ¿no? Entonces, pues antes que nada, quisiera iniciar, obviamente, bueno, el título de nuestro curso es el laudo, fundamento legal y técnica procesal, ¿sí? En este módulo me gustaría resaltar lo importante que es esta etapa del procedimiento, ¿sí? Que es el dictado del laudo, ¿sí? Cuando yo ingresé al tribunal y empezamos a ver, obviamente, cómo operaba el tribunal, cómo operaban sus proyectistas. Bueno, hago un paréntesis, antes que nada, ¿algún proyectista aquí? Bueno, para saber más o menos. ¿Algún proyectista aquí de la sala? Nada. Ah, no, ok. Bueno, antes quisiera saber, porque bueno, realmente es un tema enfocado a proyectistas, obviamente a todos los litigantes también, pero el tema principal es el laudo. ¿Por qué lo dictan el laudo? O sea, ¿por qué existe un laudo en nuestra materia? ¿Sí? ¿Qué es el laudo? ¿Cuáles son sus fundamentos legales? ¿Cuáles son las técnicas de dictado de un laudo? ¿Sí? Nosotros cuando inicié, bueno, a título personal, vi muchos tipos de laudos, muchos formatos de laudo. ¿Sí? Preguntamos muchas veces a los proyectistas por qué tenemos que fijar una competencia, cuál es la estructura del laudo, y muchos de ellos no sabían, sino hacían la cuestión operativa, no sabían la cuestión, o sea, sustantiva del laudo. Entonces eso pues, obviamente causó un poco de preocupación a inicio, ¿sí? Por eso también se iniciaron estos cursos de capacitación, entre otros, ¿sí? Entonces, para entrar en materia, ¿sí? Voy a empezar, a ver si me pueden más o menos definir, si alguien me puede decir qué entiende en manera estricta y en forma amplia qué es un laudo. No sé si me pueden apoyar, participando alguien, alguna definición que tenga. No se amontonen de un juego. ¿Nadie? La resolución final del juicio. ¿Sí? Sería una sentencia, es decir, los acusadores vamos a determinar quién tiene la razón, es decir, el autor o el demandado. Tenemos que justificar con una explicación lógica quién tiene la razón y por qué no la tiene, un análisis de las pruebas, es decir, el valor probatorio que tiene, su participación que tiene, y al final una resolución. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno. Sí, efectivamente integran lo que están comentando. Obviamente es la última parte de digamos, el procedimiento, ¿sí? Efectivamente, el laudo integra muchas cosas, pues es obviamente la conclusión, la síntesis de todo lo actuado dentro del procedimiento, obviamente desde la presentación de la demanda, todo el procedimiento hasta el final de instrucción, obviamente, y es el estudio, obviamente, de pruebas, ¿sí? De excepciones, de pretensiones, de defensas, etc, etc. Pero en estricto sentido, ¿sí? Vamos a manejar una definición, o yo manejo una definición, ¿sí? De que es un laudo, y yo digo que es un acto, es formalmente, es dictado por una autoridad competente, sí, pero es formalmente administrativo, ¿sí? Y materialmente jurisdiccional, ¿sí? ¿Por qué es formalmente administrativo? ¿Sí? ¿Por qué entendemos que es formalmente administrativo? ¿Por qué? Porque es dictado por una autoridad competente, ¿sí? Administrativa, nosotros somos el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y en ejercicio de la función pública, ¿sí? Mediante actos dotados, casi siempre, de imperio, ¿no? Eso es por qué es formalmente administrativo, ¿sí? Y materialmente jurídico es porque nos tenemos al concepto de jurisdicción, ¿sí? Porque es una atribución de los órganos del Estado, ¿sí? Solucionar conflictos, ¿sí? O litigios mediante una ley general a un caso concreto, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues la función soberana del Estado. Entonces, en concepción estricta, eso es un laudo. Ahora, de manera amplia, como ustedes lo definieron, ¿sí? Yo pongo una definición sencilla para no meterme más al tema de un laudo, que es una decisión que pone fin al juicio, resolviendo el fondo de la cuestión planteada, es decir, es una sentencia definitiva, ¿sí? Entonces, eso es la concepción del laudo en sí.
que es muy importante saber de dónde proviene el laudo. O sea, ¿por qué estamos dictando un laudo en el juicio? ¿Por qué debemos llegar hasta un laudo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es, como les dije, la función soberana, ¿sí?, de todo Estado. ¿Sí? ¿Qué es la función soberana? Pues obviamente emitir actos dotados de imperio. ¿Sí? Este acto dotado de imperio, ¿qué es? Una resolución para resolver algún conflicto planteado ante la autoridad competente, que es la jurisdicción. Es muy importante saber primero enfocar dónde estamos parados y por qué estamos teniendo algo. ¿Okay? Posteriormente a esto, vamos a ver la base legal. ¿Me podrían decir cuál es la base legal del dictado de un laudo? O sea, ¿por qué se dicta un laudo? ¿Con qué fundamentos dictamos un laudo? ¿Alguien me puede participar? Adelante, señor. 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo aplicados obligatoriamente. Pero algunos saben por qué. Bueno, el laudo es la resolución de toda la autoridad jurisdiccional para resolver el conflicto que se ha puesto en el conocimiento. Pero una vez analizada la pretensión o pretensiones del demandante, las soluciones y defensas que opone el demandado o demandados o codemandado, y es lo que va a llevar a la valoración del acervo probatorio para el efecto de emitir el derecho por parte de la autoridad nacional. Y veo un poquito lo que usted dice ahí de la formalidad administrativa, no es jurisdiccional. ¿Perdón? Y un poquito de la cuestión que dice ahí de formalmente administrativo. Desde mi punto de vista no es formalmente administrativo, es jurisdiccional. Está actuando con la soberanía de la autoridad competente para resolver el asunto. Sí, pero el acto tiene una formalidad y su formalidad es administrativa porque proviene de una autoridad administrativa. Materialmente, sí es jurisdiccional, ¿sí? Porque lo haces con las atribuciones que tienen los órganos del Estado, ¿sí? Que es la edición de imperio, ¿sí? Por eso materialmente jurisdiccional, no puede ser formalmente jurisdiccional, es materialmente. ¿Sí? Así está definido doctrinal, o sea, la doctrina así lo define. O sea, no es algo que yo haya inventado, ¿sí? Obviamente se estudió el tema y se llevaron estos dos conceptos, ¿sí? Y la formalidad obviamente habla estrictamente de quién es la autoridad. ¿Sí? Es una formalidad administrativa, ¿por qué? Porque es un acto, vuelvo a repetir, que proviene, ¿sí?, de una autoridad competente y administrativa, como una autoridad administrativa. Pero bueno, obviamente se puede diferir de la opinión, pero no es algo obviamente sujeto a una jurisprudencia o algo que esté estimado ya como que no tenga otro tipo de valoración. ¿Sí? Entonces, fue abierto, pero realmente las formalidades en cuestión de la autoridad que emite el acto. ¿Sí? Pero bueno, cierro ese paréntesis. ¿Sí? Entonces, efectivamente, como comenta el licenciado, la base legal, aunque no es, porque tenemos que tener claro, primeramente, ahorita hago una puntualización de lo que mencionó el licenciado, la base legal debe siempre partir de ¿qué? De la Constitución, de ahí emanan todas las leyes. ¿Sí? Entonces, me gustaría presentarles de dónde viene, es bien importante este tema. Digo, espero algunas personas a lo mejor no se sienten con la confianza de exponer sus argumentos o alguna aseveración sobre lo que estamos diciendo, pero sí es importante que tengan claro de dónde proviene constitucionalmente el laudo. ¿Por qué dictamos un laudo? ¿Por qué hay el 840, 842 ¿sí?, de la Ley Federal del Trabajo? ¿Por qué de ahí proviene también de manera supletoria el dictado de un laudo, que es más o menos la estructura, lo que está diciendo el licenciado? Pero ¿de dónde proviene la base constitucional? Es primero el artículo 14 constitucional. ¿Sí? ¿Por qué el 14 constitucional? Porque, bueno, ahí se contempla la garantía de audiencia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el artículo 14 constitucional? ¿Alguien trae la Constitución? ¿No? Sino para... ¿Nadie? Vale. Yo se la digo. Voy a leer el párrafo... perdón, adelante. Si quieres el segundo párrafo, ¿sí?
Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas por la autoridad a derecho. Y me preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el lauro? ¿No? Bueno, tiene mucho que ver con el lauro, porque hay que desmembrar obviamente este párrafo para poder entender por qué esto refiere y es una base de fundamento para el dictado del lauro. ¿Sí? El primer punto obviamente habla que es juicio ante tribunales previamente establecidos, ¿no? Nosotros somos un tribunal previamente establecido, con fundamento en que en el artículo 123, apartado de fracción 12 de la Constitución, ¿sí? Que dice obviamente que todos los conflictos serán sometidos al Tribunal Federal Procesal. Eso nos da el concepto de tribunal previamente establecido, ¿sí? Cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. ¿Alguien puede decir qué son las formalidades esenciales del procedimiento? Bueno, es sencillo, ¿sí? Estas formalidades esenciales del procedimiento, ¿sí? Son obviamente las que en la garantía de audiencia establece el artículo 14 constitucional, ¿sí? Establece que consiste en garantizar al gobernado, ¿sí? Fíjense bien, garantizar al gobernado que pero el acto privativo, que hace la libertad, sus derechos, posesiones, etc., tenga oportunidad de defensa, ¿sí? Imponiendo a la autoridad, entre otras obligaciones, que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, ¿sí? Y hay jurisprudencia que define qué son las formalidades esenciales del procedimiento, ¿sí? Es la jurisprudencia del Pleno 47-95 de la novena época, ¿sí? Que dice que son las, obviamente define la garantía de audiencia, como se los indiqué, y establece cuáles son los puntos principales, ¿sí? O necesarios para garantizar esta seguridad jurídica a todo gobernado. Esta seguridad jurídica que es el cumplimiento de elementos esenciales del procedimiento, ¿sí? El primero de los puntos, ¿sí? Es la notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias. El segundo punto, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. El tercer punto es la de los alegatos. Y el cuarto punto, que es el que nos refiere ya más concreto al lado, es el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas, ¿sí? Aquí está nuestra primera concepción de por qué el artículo 14 constitucional, ¿sí? Es fundamento de un dictado de un lado. ¿Por qué? Porque para que todo gobernador tenga seguridad jurídica, la autoridad debe de hacer cumplir los elementos esenciales del procedimiento, dentro de los cuales, en su último punto, es obviamente el dictado de una resolución, ¿sí? De ahí, el 14 constitucional, arrancamos la base constitucional de un dictado de un laudo, ¿okay? Está también el artículo 16 constitucional, ¿sí? Que habla, pues, obviamente, de la garantía de legalidad, ¿sí? ¿Sí? Que bueno, el 16 constitucional otra vez me podrían apoyar para leerlo. Adelante, Luis. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Ok? Entonces, aquí la garantía de legalidad, obviamente, ¿qué es? Que todo acto de molestia, ¿sí? Debe ser mediante mandamiento escrito y debe ser fundado y motivado, ¿sí? Aquí, obviamente, no hay una relación o una expresión directa de que permita al laudo a una resolución, pero habla de que todo acto de autoridad o de molestia, que será la constitución de la resolución, ¿sí? Debe estar fundado y motivado, ¿sí? Este es otro fundamento de por qué debe dictarse un laudo en todo procedimiento, ¿sí? Está el artículo consecuente, el 17 constitucional, ¿sí? Que también me pueden apoyar. Ángel, por favor. ¿No? Bueno, adelante, Ángel. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. ¿No? Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial,
Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Si quieres agregar, bueno, entonces el 17 constitucional obviamente, que es que la administración de justicia debe ser por tribunales expeditos, ¿sí? Resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ¿sí? Eso es el derecho al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, ¿sí? Entonces, resoluciones, artículo 17 constitucional, por eso subrayo ahí, resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Todos los artículos del 14 vienen vinculados en un gobierno, de por qué un dictador de un laudo o por qué una resolución. Porque aquí, bueno, aquí no hablan de un laudo, hablan de una sentencia. ¿Sí? Y posteriormente vimos el tema de por qué sentencias y no un laudo, ¿no? Pero bueno, entonces las resoluciones de manera pronta y expedita, ¿sí? Ahora, ¿por qué hago la mención ahí en el artículo 73, fracción décima? ¿Sí? Porque, bueno, aquí hago la vinculación de que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir las leyes del trabajo reglamentadas en el artículo 123. ¿Por qué? Porque posteriormente a la base constitucional, obviamente nos vamos a nuestra ley, nuestra reglamentación, ¿sí? Que es la ley federal de los trabajadores del Estado, ¿sí? Entonces, después cambiar por favor el siguiente. Nuestra fundamentación en nuestra ley, ¿de dónde provienen los dictados de un laudo? ¿Sí? Hay muchos artículos dentro de nuestra ley donde hacen mención a un laudo, ¿sí? Salud. Pero a mi parecer, los primordiales, ¿sí? Es el artículo 27, ¿sí? Que dice, obviamente, que el procedimiento para resolver controversias entre el tribunal se reducirá a demanda, contestación, audiencias de pruebas, alegatos y se pronunciará una resolución. Vuelvo a hacer y a subrayar la connotación de resolución, ¿sí? El 127 bis, ¿sí? Que es obviamente también es un procedimiento que es para la terminación de los futuros nombramientos, ¿sí? También en este artículo se dictará un laudo dentro de los 15 días, otra vez la connotación del laudo. ¿Por qué podemos dictar un laudo? Porque se tiene que dictar un laudo en un procedimiento, más en el procedimiento ordinario, y en este que podemos llamar como un tipo especial, que sería el de la terminación del futuro nombramiento, ¿sí? Y luego está el artículo 137 de nuestra ley, ¿sí? Que habla, obviamente, de cómo la apreciación de las pruebas, sin reglas fijas para su estimación, ¿sí? Resolver los asuntos, hablar de buena fe guardada, y expresar en el laudo consideraciones que funden su decisión. En el punto 3 que le estoy manifestando, pues hablar obviamente de que le va a expresar en el laudo otra vez las consideraciones que funden su decisión. ¿Okay? Bueno, entonces, ese es nuestro apoyo, nuestra base legal de por qué nos dictamos un laudo. Porque muchas veces no sabemos ni por qué dictamos un laudo, lo dictamos porque nos dicen que obviamente sabemos que debe tener una resolución que concluye el asunto para definir las controversias que nos pusieron para nosotros resolverlas, ¿no? Pero, ¿por qué la dictábamos? O sea, ¿con fundamento en qué? Bueno, pues ahí tiene más o menos una base, tanto legal, que es la Constitución de nuestra ley, del porqué del dictado. Bueno, ya una vez teniendo ese panorama y esa estructura del por qué estamos dictando un laudo, ¿sí? Ahora me gustaría, en este artículo 67 se hablan dos cuestiones muy importantes, que también no se tiene realmente un concepto definido por parte de mucha gente del tribunal, ¿sí? De qué significa, por ejemplo, reglas fijas para su estimación. No sé si alguien me pueda dar una idea de qué se refiere el artículo 137 de nuestra ley cuando se refiere a reglas fijas para su estimación. Yo creo que se refiere al vincular de los 76, serán admisibles en el procedimiento laboral todas las pruebas las cuales obviamente la autoridad en el momento de aceptarlas o calificarlas para ver si se vinculan con la pretensión y para desligar la carga de la prueba, le corresponde al trabajador o le corresponde al patrón, esa fatiga procesal. Las reglas son las que nos marca ese artículo, porque inclusive nos vamos más a los siguientes y nos habla cómo deben de desahogarse esas pruebas, admitirse o desecharse. Okay. ¿Alguna otra definición?
apreciación o... Yo entiendo que es como el libre albedrío del proyectista para valorar las pruebas de cada asunto en específico. Bueno, es tan importante, si se fijan, hablan dos personas, dos conceptos diferentes, son correctos, pero realmente reglas fijas en el procedimiento, ¿sí? Realmente habla del sistema, ¿sí? Un sistema de libre apreciación, ¿sí? Porque hay uno que no es libre apreciación. ¿Qué es la libre apreciación? ¿Sí? Que es, la prueba ya te dice cómo valorarla, ¿sí? Nosotros no tenemos ese concepto, porque tenemos esa libre apreciación en nuestro sistema, ¿sí? Y hago 4 puntos para definir más o menos y aclarar un poco el tema de qué es libre apreciación, ¿sí? Entonces, entre uno, bueno, no sé si se puede cambiar, el primero dice, diferente a las reglas fijas para su estimación, ¿sí? ¿Qué es? La regla fija de estimación, como obviamente la primera regla del derecho común, hablan de reglas fijas, o sea, que tú tendrás que probar las pruebas según la ley, ¿sí? Cómo te establece la ley. Y no te podrás salir de ese cuadro, ¿sí? Como en materia civil, por ejemplo. Entonces, es un punto. El 2 dice, este sistema no pretende que se deje de aplicar. Aquí hay un tema porque dice, bueno, libre apreciación, yo voy a hablar como quiera, probablemente puedes valorar como quieras, pero siempre, siempre, toda autoridad tiene que estar como fundado y motivado. Entonces, eso es lo que le quita más bien un agravio a las partes a la hora de hacer una valoración, ¿sí? Una valoración sin reglas fijas. ¿Por qué? Porque el acto tiene que estar fundado y motivado. Entonces, si está fundado y motivado, no puedes salirte, ¿sí? Obviamente, de las reglas que te establece, obviamente, tu propia ley o la Superioridad de la Ley del Trabajo, ¿sí? Pero tú puedes apreciarlas de diferente manera, ¿sí? Pero obviamente tendrás que motivar el por qué la estás apreciando de esa manera y por qué le estás dando el valor, ¿sí? Probatorio y hacer indicios, valor pleno, ¿sí? Entonces, dice, el sistema no pretende que se deje de aplicar literalmente una ley que regula la valoración, ni es contra el artículo 14 constitucional, ¿sí? Pues no autoriza una apreciación arbitraria, carente de expresión de motivos, sino una valoración sujeta a los principios generales de sobreestimación de pruebas y las reglas de la lógica y la crítica, ¿sí? Otro punto es, la autoridad en sus laudos, si bien no queda obligada a sujetarse a reglas sobre la estimación de la prueba, sí está obligada a hacer un análisis de esa prueba, esto es, a justificar en autos el por qué les da o les niega valor a la prueba que aportan las partes. Luego entonces es necesario que en el laudo se haga el estudio y el análisis de toda y cada una, principio de exhaustividad, ¿sí? De todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes, expresando razones lógicas, jurídicas, que tengan para negar o dar valor a las mismas, acatando el principio de legalidad consagrado en el artículo 6 constitucional, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como ven, eso es más o menos, a grosso modo, lo que es sin reglas fijas para su estimación, ¿sí? O sea, tú puedes valorar la prueba conforme, obviamente nos vamos a meter ahorita el tema de verdad sabida y buena fe guardada, pero puedes valorar una prueba como, pues, obviamente, conforme se haya desahogado dentro del material probatorio, ¿sí? Dentro del juicio, ¿sí? Cómo se desahogó, tú haces la valoración de la prueba y puedes estimar o no estimar, por ejemplo, una confesional, una testimonial, una expresión, etc. Pero tú deberás fundamentar y motivar el por qué le estás dando o no el carácter de prueba plena o que no es de prueba absolutamente nada, tendrás que motivar y fundamentar. Entonces, por eso hablan del tema de que si hay un agravio no a la hora de no seguir una regla fija de estimación, ¿sí? Pero no se causa ningún agravio, ¿sí? En cuestión de verdad sabida y buena fe guardada, ¿sí? No sé, alguna participación, si no entrar directamente al tema. ¿Quién tiene por verdad sabida y buena fe guardada? Bueno, aquí rápidamente, bueno, verdad sabida se entiende siendo la verdad hallada, ¿sí? Y probada en el proceso conforme a una ley. Esa es la verdad sabida, ¿sí? ¿Qué es? La verdad sabida es lo que está dentro de constancias dadas, ¿sí? Todo lo que se desarrolló dentro del procedimiento, ¿sí? Eso es la verdad hallada, como para acreditar pretensiones, ejecuciones y defensas, ¿sí? Y buena fe guardada se entiende que ha de dar, que hace guardar la equidad y la justicia, que el asunto debe desearse sin atener a formalidad del derecho, ¿sí? A eso se refiere más o menos el tema de
el artículo 337, cuando hablamos de reglas de estimación y la seguridad buena fe guardada, ¿sí? Okay. Ya una vez definido un poco temas de cuestión de... ¿sí? Vamos a entrar ahora sí el tema de la estructura del laudo. Ya definimos, digamos, cuál es el sustento legal otra vez, el sustento teórico, de cuál es el laudo, ¿sí? Vemos de dónde se desprende el laudo, porque es donde se dicta un laudo. Ahora sí vamos a meternos más o menos, digamos, a la carnita, que es la estructura del laudo. Obviamente, como ahora sí, como comentaba el licenciado, ya en los artículos, ¿sí? No es un fundamento legal de por qué dictar un laudo, pero sí, si bien no existe una regla fija o una de nuestra ley que diga cómo debe ser estructurado un laudo, ¿sí? Podemos aplicarlo así de manera supletoria, ¿sí? La ley federal del trabajo, ¿sí? Ahí, en los artículos 48, 48 y 885, ¿sí? Denuncian de cómo debe ser más o menos estructurado un laudo, qué debe de contener un laudo, ¿sí? Dice, un laudo, ¿qué es importante? Un laudo debe contener, ¿sí? Una correcta distribución y orden. ¿Qué pasaba aquí en el dictado del laudo? Unos no ponían los resultados ponían muy restringidos, considerando, iban llenándolo conforme yo les dio a entender o conforme les dieron el formato, pero no entendían por qué la secuencia del proyecto de un laudo, por qué debe tener los resultados considerando, qué debe tener los resolutivos, ¿sí? Mucha de la gente no lo sabía, muchos sí lo sabían, sí, obviamente, pero es importante que tengamos presentes por qué estamos haciendo cada determinación, por qué estamos resolviendo de tal o cual manera, no nada más seguir formatos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces debe haber un orden lingüístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque los laudos deben ser claros, bueno, el 842 dice que los laudos deben ser claros, precisos y congruentes, ¿sí? Congruentes, que es el sistema interno, que también lo definiremos, ¿sí? Con la demanda, contestación y demás pretensiones recibidas en el juicio oportunamente, ¿sí? Aquí hago una definición clara de la lengua para que nos quede más claro. Dice, claro es inteligible, fácil de comprender. Un laudo debe ser, ¿qué? Claro, fácil de comprender, ¿sí? Preciso, ahí dice precioso, dice de una cosa, perceptible de manera, bueno, queda después precioso. Pero dice, dicho de una cosa, perceptible de manera clara y nítida, congruente, convincente, coherente y lógico, ¿sí? Obviamente. Eso es, mucha gente me cuestionaba, ¿por qué, magistrado? ¿Pero por qué tenemos que hacer el proyecto de laudo de tal o cual manera? ¿Qué no es suficiente ponerle nada más que se contestó la demanda como una contestación en resultados? ¿Qué no nada más que considerándose ya en el considerando ya definir obviamente el fondo? Pues hacemos resumido, tenemos que cumplir las formalidades del procedimiento, ¿sí? Darle certeza jurídica, eso es lo importante en el dictado del laudo y el por qué hago tanto énfasis en la estructura de un laudo, ¿sí? La seguridad jurídica que tú le das al gobernado, que ya lo expliqué anteriormente, ¿sí? Que debes de cumplir los elementos esenciales del procedimiento, ¿sí? Dice, las partes de conformidad al artículo 14 y 6 constitucional de la Ley Suprema, además de darle certeza a las partes que dentro del procedimiento, ¿sí? Se cumplieron con los elementos esenciales del procedimiento. Por eso debes de, tú en el dictado de laudo, poner una narración completa, ¿sí? Antecedentes, pruebas, fundamentos, o sea, ya conclusiones, resolutivos, ¿sí? Es importantísimo no dejar. ¿Por qué? Porque los antecedentes, por ejemplo, ¿no? Me voy a saltar ya varios temas, pero el antecedente, o bueno, ya vimos cuáles son las formalidades, pero los antecedentes son muy importantes dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque los antecedentes, ¿sí? Que son los resultados, ¿sí? Ya me adelanté un poco en el tema, pero ¿sí? Tú con los antecedentes estás poniéndole a la autoridad o al magistrado, ¿sí? ¿Qué pasó con el expediente? Le estás dando a conocer, a la hora que él va a entrar a resolver ya el fondo que proyectaron, ¿sí? Hizo el proyectista, el antecedente del expediente. Y le das, con esos antecedentes le das certeza, ¿sí? Jurídica a las partes. ¿Por qué? Porque vas a definir obviamente una demanda, ¿sí? que se emplazó a la parte demandada, cuando se emplazó, que hubo una contestación de la demanda, ¿sí? Qué excepciones, qué defensas, qué hechos en la demanda, ¿sí? Qué pruebas ofrecieron, qué excepciones, qué defensas para el vuelvo a la defensa, ¿sí?
que alegaron. Todo ese tema son los antecedentes, debe ser importantísimo. A mi parecer, en el dictado del laudo, en mi sala, nosotros, los tres magistrados hicimos un formato, ¿sí? Que después se repartió, obviamente, a las demás salas. No sé si se llevan a nuestras salas, pero es un formato que se aprobó por todos los demás magistrados, ¿sí? Donde vienen todo este tipo. Es un laudo, obviamente, un poco más, pues, más hojas, podemos decir, ¿sí? Pero es un laudo que cumple, obviamente, con los elementos de hacer el procedimiento y da certeza y seguridad jurídica a las partes, que es importantísimo, ¿sí? Para no violentar la garantía de audiencia y obviamente la garantía de legalidad, ¿sí? Entonces, bueno, voy a hablar rápidamente de la congruencia interna y externa, ¿sí? Que habla en el artículo 848, habla claros, precisos y congruentes. ¿Qué se entiende por congruencia? Pues hay una congruencia externa e interna, ¿sí? La externa es de conformidad a la litis, ¿sí? Cómo se fijó y los puntos litigiosos. Esa es la congruencia externa, debe haber esa relación entre la litis. ¿Qué es la litis? Que posteriormente les hago más o menos como un plano arquitectónico, ¿sí? Para poder hacer la construcción sin tener un plano, ¿sí? No puedes empezar a construir sin tener un plano, pues se te va a caer, no sabes ni dónde empezar o terminar o de dónde arrancar. Bueno, la litis es eso, es tu plano arquitectónico para poder, ¿qué? Dictar el proyecto de la obra. Y luego la congruencia interna, ¿sí? Que no debe contener resoluciones o afirmaciones contradictorias, ¿sí? Entre sí. Por ejemplo, considerando como resolutivos, no puedes poner un resolutivo que absuelves no sé, a la reinstalación, ¿sí? Y en el considerando, en el estudio estás diciendo que condenas a la instalación, ahí existe una violación, obviamente, y no hay una congruencia externa, ¿sí? El principio de exhaustividad, obviamente, como ya he mencionado, es que se deben de estudiar todas las condiciones y puntos. Ese principio de exhaustividad también es parte. ¿Por qué lo hago tan énfasis ahorita en el principio de exhaustividad y congruencia? ¿Por qué? Porque por eso el laudo tiene que ser tan completo, ¿sí? Tiene que ser tan completo porque en el laudo tienes que, obviamente, hacer el examen de todos los puntos controvertidos, todos los ofrecimientos de pruebas que existieron, que ofrecieron, que no ofrecieron, ¿sí? ¿Cuáles son las secciones, cuáles son las defensas? ¿Sí? Todo eso es el principio de exhaustividad, tienes que cumplir con todas las pretensiones que se hacen en la parte de mandada y con todas las excepciones y virtudes que está haciendo valer la parte demandada, ¿sí? Bueno, ok. Volvemos ya al tema del procedimiento. Bueno, aquí están los puntos que ya los hemos definido. Aquí ya viene a ser la estructura del laudo. Aquí, desde el año pasado, hicimos este cuadro, ¿sí? Para ver cómo se estructura un laudo. Obviamente, el primer cuadro de Hay y rúbrica, eso obviamente no es parte considerada de un laudo, pero es importante ponerlo así. ¿Por qué? Porque es que el inicio es como los vistos, ¿no? Bueno, no los vistos, ¿no? Obviamente, porque la fecha, obviamente, de manera supletoria estamos aplicando el artículo 840, ¿sí? Que dice que va a mencionar la fecha, ¿sí? El lugar, ¿sí? El nombre de las partes. Ahí dice hasta domicilios, ¿no? Pero bueno, eso ya no me meto porque es un tema, obviamente, que va a explicar, como les dije, el magistrado José Luis Soto. Yo les voy a dar la estructura, digamos, el cascarón, ¿sí? Y ya el tema interno y cuestiones más prácticas, el magistrado Soto en el siguiente módulo, que no sé si va a ser de mañana o hasta lunes, va a dar, ¿no? Entonces, aquí más o menos como un ejemplo de cómo nosotros hacemos un proyecto de un lado desde el inicio, que es el exterior. Ahora, vistos los datos al exterior de los datos, para saber que se lo dan mediante determinar si existe o no razón a la topa de reclamar la acción principal que ponemos, ¿sí? Para hablar todo, y demás prestaciones, y en su caso, ya obviamente ya nos vamos solamente a los resultados, ¿no? Entonces, regresa, ¿sí? Resultados. Vamos a definir qué es un resultado, ya lo tenemos dicho, muy sencillo, son los antecedentes, ¿sí? Es la historia en donde el proyectista narra sistematizadamente la crónica del asunto que pondrá el conocimiento de los magistrados. Esos son los antecedentes realmente. Y acabo, ¿cuál es su fundamento legal? 840, ¿sí? Y el 885 aplicado de manera supletoria, bajo la del. Aquí en este cuadro, ¿sí? Como más o menos un concepto de qué parte, 4 puntos en los que están divididos obviamente
resultandos. Obviamente los vistos vuelven a sacar el factor resultados, pero lo pongo nada más para que quede claro cómo debemos, obviamente, empezar nuestro laudo, ¿no? Entonces, se subdivide en 4 grupos. Los primeros son vistos, bueno, la demanda, la concesión de la demanda, audiencia de pruebas, calidad y solución. Y ahí viene el contenido de qué parte es la demanda, qué parte es la demanda, yo creo que debemos de poner obviamente dentro de eso. No me meto más en dudas porque esto no va a terminar el magistrado, porque no lo voy a dejar sin materia de discusión, eso sería un dañino. Entonces, de ese tema, ya nos saltamos obviamente los resultados, ¿sí? Ya definimos, ¿sí? ¿Alguien sabe qué intención tiene los resultados? O sea, ¿qué intención tiene? ¿Por qué tenemos que poner los resultados? Aparte de saber qué son los antecedentes. Porque ahí es donde se da el choque de intereses y se puede pagar litigio. Pero ahorita, ¿alguien más? Es el colofón de los consideramos cuando lo consideramos. ¿Perdón? Es el colofón de los consideramos, incluyendo, insisto, 840, 841 y 842, porque entonces no estamos, como estamos viendo ahí, pues no estamos cumpliendo las formalidades esenciales que nos marcan 840, 841 y 842 de la Secretaría de Ley Federal de Trabajo. ¿Por qué no? Porque simplemente los considerandos debemos de poner el resumen, en síntesis, de la demanda, de la contestación, la adquisición procesal, pruebas desechadas, pruebas admitidas. A ver, ok. Tú me estás diciendo, dime cuál es. ¿Me prestas una ley, por favor? Para ver si me puedes fundamentar en dónde dice que los resultandos no deben venir y que los considerandos sí deben venir. El resultando, Los considerandos sí deben venir. del considerando. A ver. Tú me estás argumentando que los considerandos deben de venir todo ese resumen, ¿sí? Dime dónde viene que los considerandos en la ley, ¿sí? Porque me estás diciendo que estamos incumpliendo los elementos esenciales del procedimiento. ¿En dónde se establece que los considerandos, estrictamente, para empezar, deben detenerse todos los antecedentes? ¿Sí? Sí, porque ¿qué es lo que consideramos para resolver? ¿Qué es lo que consideramos? Si no tenemos qué consideramos, entonces ¿cómo vamos a resolver? Yo estoy considerando esto para resolver. Si se van al amparo y me lo regresen, es que omitiste esta cuestión. Por eso es importantísimo que se ponga qué es lo que estoy considerando, para qué es el resultado que voy a tomar para certificar el auto. Mira, no comparto, y aparte creo que no estás en lo correcto, porque para empezar así de regla básica, ¿sí? Para que causes tu agravio, ¿sí? Alguna de las partes, en cualquier parte de tu estructura de laudo, ¿sí? Debe ser nada más cuando en los razonamientos, ¿sí? Ni en ninguna parte, me estoy adelantando muchas preguntas, ¿sí? Pero no más en los razonamientos, ¿sí? Es la única forma que causa agravio a las partes, ¿sí? Porque ahí vas a fundar y motivar, ¿sí? Tu garantía de legalidad. Solamente en ese momento, ¿sí? Si haces un dictado mal, o sea, no fundamentos o motivas, causarías un agravio. De lo demás, ¿sí? Puede derivar del agravio, pero solamente cuando es el razonamiento. Pero de lo anterior, no hay ningún agravio y no estaría violentando, ¿sí? Segundo, ¿sí? Los resultandos, ¿sí? ¿Sí? En todas las materias, ¿sí? Son los antecedentes, ¿sí? Antecedentes de todo el expediente. Y ahí, ¿cuáles son los antecedentes del expediente? ¿Me puedes explicar cuáles son los antecedentes? Ya lo dijimos, la demanda, ¿sí? Si se emplazó, bueno, la demanda obviamente, qué pruebas se ofrecieron, cuáles son los hechos, las pretensiones, la contestación de la demanda, ¿sí? Bueno, emplazamiento, contestación de la demanda, cuáles son las excepciones, cuáles son las defensas, cómo contravienen los hechos, ¿sí? El señalamiento de la audiencia, ¿sí? Alegatos, ¿sí? ¿Perdón? Yo creo que los alegatos no deben formar parte, porque la jurisprudencia dice que no sirven para nada. No, eso, que no sirvan para nada, no quiere decir que no los podemos. Es lo mismo, o sea, ¿para qué sirven los vistos? ¿Para qué le ponemos fecha de que sirve? ¿Sí? Si el tema final, ¿sí? Lo que nos va a interesar es realmente los razonamientos y que resuelvas el conflicto con todo motivado. Pero la fecha sí es importante, porque es importante por la prescripción. Si yo voy a poner la prescripción, yo hablo la fecha, yo hablo de la fecha del dictado del agua. ¿Sí? Pero bueno. Sí, bien, si me permite, sí, adelante. Ya lo veremos en la siguiente clase. Efectivamente, los artículos que menciona el licenciado contienen varios requisitos
pero en la práctica realmente ya veremos cómo no todos los requisitos se ponen, ¿no? Incluso los artículos que menciona señalan que en el laudo se debe de poner el nombre y domicilio de las partes. Yo no he visto ningún laudo donde se ponga el domicilio, ¿no? Incluso el domicilio lo acordamos nada más una vez que admitimos, no tengas el domicilio que se tiene, ¿no? Que señala. Entonces ya lo veremos más adelante, pero como refiere el magistrado Yanguren, en toda la resolución solamente son los antecedentes que nos van a llevar a la narración de los considerados. Sí, digo, gracias magistrado. Los resultados deben de estar siempre dentro del laudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente tanta mención hemos hecho a la ley supletoria, que es el 840, ¿sí? Que establece, o sea, entonces cuando dice, o sea, tiene que ser lugar, fecha, nombre de las partes, extracto de la demanda, de la reconvención si existiera, de la contestación, peticiones de hecho, ¿esos en qué momento en los antecedentes? ¿Sí? Antecedentes, ya dijimos, es la historia del expediente. De hecho, el expediente no la vas a narrar en los considerandos. Los considerandos ya es cuando empiezas a entrar de fondo, el estudio de fondo. ¿Sí? Y aquí no me estás haciendo una narración de los hechos. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí el tema que podemos alegar es si omites uno u otro, hay un agravio, no hay ningún agravio en los resultados. ¿Sí? Pero por eso deben decir, por eso hice tanto énfasis en el inicio de por qué deben ser claros, precisos y congruentes. ¿Sí? ¿Por qué deben de cumplir, darle certeza y seguridad jurídica a las partes? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque debe tener la parte, la seguridad de que fue por la autoridad competente, que se fundó y motivó, ¿sí? Que cumplió los elementos del procedimiento, que tanta mención hago, porque es tan importante ese tema del por qué tenemos que estructurar el laudo de esa manera. ¿Sí? Y no estamos violentando ninguna garantía, ni estamos en contra de ninguna determinación ni ninguna ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca te define, si bien lo dije, no hay una estructura fija de un laudo. Nuestra ley no la determina. Y la letra del trabajo dice, ¿cuáles son los elementos base para dictar un laudo? No dice, y nada más aquí, de aquí no se salgan, ¿eh? Puedes ponerle o quitarle, ¿sí? No quitarle, más bien ponerle, pero sobre esa base. ¿Sí? Los resultados, obviamente, no te dice, la ley federal del trabajo, es supletoria, estos son los resultados, no te dice. ¿Sí? Pero te dice que tienes que hacer una narración, una síntesis, ¿sí? ¿De qué? De todo lo que estamos diciendo. Por eso los resultados, ¿sí? ¿Ok? Entonces, bueno, salgo ya del tema de resultados, ¿sí? Aquí hago también una ejemplificación, si quieres ponerle nada más en demanda, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de cómo hacer el proyecto, cómo iniciar con la demanda, mientras presentado, cuando viene todo, la narración, ya todo esto, vuelvo a insistir, lo va a dar el magistrado Soto, pero aquí hacemos una referencia, si quieren el material, lo van a tener todos, ¿sí? Ya se ha dado anteriormente, por vía, yo creo que de coordinación del presidente, vamos a tener todo el material, ¿sí? Y les puede ayudar, realmente es una herramienta de apoyo, ¿sí? Para ver si realmente ya sus magistrados, no sé si le han dado la instrucción de hace tiempo de dictar el laudo con el proyecto que presentamos, si no, bueno, pueden ocuparlo como apoyo, sustento, ¿sí? Para poder dictar proyectos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vienen los resultados, demanda, y de regreso a tener. Luego viene el desplazamiento, como más o menos se menciona el desplazamiento, ¿sí? Los fundamentos, ¿sí? Luego contestación de la demanda, ¿sí? Y luego la audiencia, ¿no? Finalmente nos habla los pruebas que se tratan, instrucciones sobre los pruebas autos al efecto de dictar el laudo que al derecho corresponda. Ahora sí vamos ya considerando que es la parte, digamos, más importante. No digamos, es la parte más importante del laudo, ¿no? Entonces, definición de considerandos, y para no meterme más allá, son los puntos de decisión y de resolución donde la autoridad realiza la materia de la litis, valora las pruebas y emite a su juicio de manera muy motivada. Es el principio de legalidad. Esto es realmente una producción rápida que son los considerandos como definimos los resultados, ¿no? ¿Regresas? ¿Sí? Entonces, aquí hay una pregunta muy importante. A ver si el licenciado me puede apoyar ahora que anda tan participativo. ¿Por qué? ¿Sí? Es una pregunta, de hecho, al final les voy a entregar una hoja, a ver si alcanzamos. Si no alcanzamos, pues bueno, después me la entregarían de preguntas. Pero, por ejemplo, ¿por qué en los proyectos de laudo, en el punto 1, ¿sí? de considerando, se estudia la competencia? ¿Por qué debemos estudiar la competencia en el punto 1 de considerando?
sencillamente porque es importante. Si somos competentes, obviamente tenemos la facultad para poder resolver el conflicto puesto a consideración. Aquí es potestativo también de la autoridad en el momento dado, si no hay competencia, declinarla. Ok. Aquí hago otra pregunta. Digo, sí, falta un poco la estructura, pero vamos a ver. Bueno, primero hago la respuesta y luego voy al tema de definir la competencia. Es tan importante porque podemos insistir, lo hemos visto ya, se los he repetido en varias circunstancias, es por mandato constitucional del ICES constitucional. ¿Sí? ¿Qué? ¿Por qué? Porque debemos dar certeza jurídica a quién, a las partes de qué. De que el dictado del laudo es por quién, por la autoridad competente. Por eso, Y motivado. bueno, sería posteriormente en los ámbitos, sí, pero la competencia es eso. O sea, ¿por qué tengo que definir el proceso? Para entrar a estudio, primero debo darle certeza y seguridad jurídica a la parte a la que vamos a resolver. Soy una autoridad competente, ¿sí? Si no soy competente, pues de entrada, pues ya andamos haciendo las cosas mal, ¿sí? Ahora, voy al tema de en qué momento debemos definir la competencia. El dictado de, o sea, aquí estamos definiendo la competencia para resolver, ¿sí? El asunto ya. Pero hay definidas, si nos damos, me pregunto, si en este momento nos damos cuenta en el laudo que ya no somos que no somos autoridad competente porque es una descentralizada, no sé, ¿ahí resolvemos la competencia? Si no, ¿y por qué no? Aquí pudiera darse la hipótesis en que las partes quisieron someterse a la autoridad y por lo tanto la autoridad tendrá que resolver, aunque no tenga la competencia jurisdiccional o constitucional. Si las partes es voluntaria y jurisprudencia en el sentido de que si las partes así lo quieren, así se llevará. Otra, lo recurren vía amparo y la autoridad del órgano de control constitucional resuelve que nosotros somos los competentes, aunque no seamos, tenemos que resolverlo. Y lo digo con todo respeto, porque en mi vida profesional en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje durante 36 años he resuelto más de 3,000 asuntos en donde sí cumplo 840, 841 y 842. Esa es la base que tengo para poder hacer este argumento, donde, insisto, más de 3,000 asuntos he resuelto. Entonces, bueno, la ley dice que para determinar la competencia, o declarar si es competente o no, se tiene hasta antes del dictado del laudo. Okay. Bueno, efectivamente, la competencia no la podemos definir en el dictado del laudo. ¿Por qué? Hay textos donde establece que ya la competencia ya la aceptamos desde el momento en que ya hicimos prueba, ya estamos en el dictado del laudo, ¿sí? Aparte, nuestra ley, ¿sí? Pues determina que las secciones, por ejemplo, el tema de competencia, ¿dónde se define de plano? Por el previo especial pronunciamiento, si no vamos a dejar el trabajo, ¿no? Entonces, de plano, ¿cuándo se opone la sección de competencia? ¿En el momento de qué? La concesión de la demanda, tenemos que hacer de plano. Si no nos definimos ahí, hay personas que dicen que ya, a muchos adultos competencia, entonces, ese sería el porqué. O sea, no podemos definir competencia de conocer el asunto ya en el dictado del lado. Pero ¿por qué la ponemos? Obviamente, ya salgo de este tema, ¿por qué? Porque tenemos que dar esa certeza de que lo que va a conllevar lo siguiente, ¿sí? Se está dictando por autoridad competente, ¿sí? Perfecto. Seguimos al siguiente punto, también muy importante. Bueno, competencia, no sé si... Adelante. Entonces, si la sala aceptó competencia, o el tribunal aceptó competencia, en el laudo ya no pueden, o sea, forzosamente tienen que resolver, porque en algunas salas, ya atendiendo al artículo que dice, bueno, que están en los compañeros, En cualquier momento. ya no se pronuncian, dicen que son incompetentes y son 10 años de juicio y emiten un acuerdo donde dicen no somos competentes y lo mandan según a la autoridad competente. Entonces, si usted dice que ya no se puede y que hay una jurisprudencia, sería válido que nos la diera para también hacerlo el conocimiento en nuestras salas. Claro, se las hago llegar, sí. Efectivamente, yo hablo hasta el dictado del laudo, ¿sí? O sea, obviamente es antes del dictado del laudo. Tú ya cuando sabes instrucción, obviamente, pues ya, o sea, estás definiendo, obviamente, que fuiste competente, ¿sí? Entonces, a mi parecer,
si en tu dictado del laudo te das cuenta que eres incompetente y en este momento declinas competencia, ¿sí? ¿Para qué vas a declinar de competencia? Para que resuelva ya conforme a tu valoración, a tu desarrollo de pruebas y todo el tema, resuelva tu autoridad. Lógicamente sería ilógico, ¿no? No la redundancia, ¿no? Entonces, el tema aquí, que es en el dictado del laudo, si no podemos definir nosotros ya la competencia, ya, vuelvo a insistir, por jurisprudencia, ya tenemos nosotros que aceptar, o sea, ya está tácitamente aceptada, ¿sí? No podemos ya revertir todo el asunto para designar una competencia, ¿sí? Ahora, el tema aquí de considerar una competencia es nada más para especificar jurídicamente el tema, sí, obviamente, porque es muy importante también definir en qué momento podemos estar competentes. Si la ley nos da el momento exacto de definir nosotros la competencia, para declinar o no declinar, no, ya no hasta el estado del lado, pero sí, efectivamente yo les comparto esa jurisprudencia, no tengo aquí el registro ni el número, pero se los hago llegar ya con el paquete de toda la exposición, ¿sí? Bueno, una situación, ahí al momento de cerrar instrucción y mandar el expediente a proyectos, para que se empiece a dictar el laudo, entonces hay un inter en el momento en que se está elaborando el laudo y en el momento de que ya se dictó el laudo. Entonces ahí al entrar al estudio y definir la competencia, ahí todavía cuando se establece la competencia, todavía se podría la autoridad decir, bueno, regresamos el expediente, hacemos un acuerdo en donde realmente, porque aún no se ha dictado el laudo, formalmente aún no existe, el laudo se terminaría de dictar cuando está firmado, ya cuando pasó a pleno y demás. Entonces ahí todavía se podría regresar a hacer un acuerdo plenario y declinar la competencia, porque ahí todavía no existe formalmente el laudo, materialmente el laudo. Sí, claro, pero yo comparto en parte tu argumentación, sí, efectivamente, pues el dictado de laudos hasta que el pleno, sí, obviamente está firmado y vamos por todos los representantes del presidente, sí, obviamente, pero vuelvo a lo mismo, o sea, si tú ya cerraste instrucción, ¿sí? Ya conociste, ya te hiciste competente, en ese sentido viene la tesis jurisprudencial, ¿sí? O sea, ya conociste, ¿sí? Bueno, nada más comparto, efectivamente coincido, nada más comparto que también se me hizo raro, bueno, vi raro una sentencia de amparo que nos llegó en la primera sala, donde se resolvió un asunto, no recuerdo bien el fondo, pero la sentencia de amparo en los conceptos de violación impugnan de que no éramos competentes, ¿no? Que era un órgano descentralizado que debía reconocer la Junta. Entonces el colegiado advierte eso y dice a la parte qué cosa, oye, pues tú no hiciste valer, aceptó competencia en la primera sala en su momento, tú no hiciste valer el incidente correspondiente. Entonces, como ya se dictó el laudo, pues ya no puede declarar incompetente a la Junta. A mí lo que se me hizo raro es que el tribunal colegiado dice, ahora bien, como esto se debe de regir conforme a las reglas del apartado A, tu tribunal resuelve conforme a las reglas del apartado A. La verdad fue un poco raro porque entonces no es algo común que nosotros hagamos, ¿no? Nos tenemos que meter a estudiar cuestiones del apartado A. Entonces yo con esto yo creo que dice magistrado Yangure, ¿no? De que una vez que ya se dicta el laudo, pues ya no sabe, como dice también el compañero, si un tribunal colegiado nos dice, ¿sabes qué? Pues no siempre el bueno es el otro, tiene que ir el otro. Bueno, les comparto esa experiencia. También antes de que, bueno, cuando pasa a votación o cuando pasa a la firma de los representantes, se les olvida una cuestión que tienen los representantes para perderlo. Para mejor proveer, en el momento que se les pasa, uno puede darse cuenta al estudiante que efectivamente no existe la competencia, las providencias para mejor proveer, para eso son, para el efecto de poder corregir alguna anormalidad que la sala en el procedimiento lo haya calificado mal. Entonces, allá viene la votación. Para eso están los votos particulares de los representantes, para poder echar para atrás esa situación que la sala no contempló y consideró positiva cuando es negativa o viceversa. Las providencias cautelares. Bueno, mira, ya nos falta poco, me voy un poquito más, disculpen un poquito. Es que este tema del agua realmente no debe ser de un solo curso, me debe ser de varios. Porque realmente tocamos temas
son los más importantes, definimos la conclusión del asunto, pero bueno. Ya competencia nos metimos, es un tema realmente muy importante, la verdad, no lo quería dejar de mencionar, ya vimos por todo, todas las dudas que surgieron, ¿sí? Pero vamos a hablar de la litis, ¿sí? Es otro tema importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, esta es la estructura, de aquí vamos de aquí partimos, ahora sí metemos al estudio de fondo del asunto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, voy a leerlo rápido y nos metemos ya a cuestiones más prácticas concisas porque todavía nos faltan muchos temas. Representa la obligación de precisar claramente las pretensiones del actor y la posición del demandado, es decir, fijar el interés del conflicto. Debemos saber que en los juicios laborales burocráticos se utiliza el sistema de litis cerrada, ya lo conocemos, la posición de demanda y concesión de la demanda. Esto es, se integra únicamente el escrito de demanda, en donde el actor funda sus acciones y la contestación, en donde el demandado funda sus acciones y defensas, ¿sí? Bueno, aquí este tema es bien importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no fijamos bien la litis, pues vamos a andar haciendo cualquier relajo dentro ya del considerando, donde hacemos las conclusiones, ¿sí? Y aquí es muy importante también definir el tema de los agravios, que voy a insistir, y hago la pregunta. No sé si hacer la pregunta porque nos tardamos mucho, pero mejor aquí viene. Pero la pregunta va en relación en que si se plantean mal la litis, causa agravio o no a las partes, que se plantea mal la litis, ¿no? Ahora, vamos a tener, nosotros no fijamos litis, las litis las fijan las partes a la hora de la demarcación. Nosotros hacemos un planteamiento de la litis, ¿sí? Ahora, hay doctrina, ¿sí? Donde a mí me parece muy interesante, ¿sí? Que dice que debería haber una etapa procesal, ¿sí? Dentro del procedimiento, donde una vez contestada la demanda y cerrada la litis, debería haber un acuerdo donde se plantee la litis, ¿sí? Y se dé vista, bueno, se plantea la litis, se fijen las cargas probatorias y se dé vista a las partes, ¿sí? ¿Esto qué pasaría? Pues te ayudaría a resolver mucho el tema ya de desahogo de pruebas, qué pruebas de aceptar, qué no, qué de desechar, etc. Sería importante, a mí me gustaría aplicarlo, lo voy a estudiar un poco más en la sala, pero un acuerdo donde diga, ¿sabes qué? Y le das vista a las partes, ¿para qué? Para que hagan manifestaciones sobre si la litis crees o no que esté bien planteada. Obviamente es una cuestión personal, o sea, de repente lo tengo que plantear obviamente en la sala, pero se me hace muy interesante, porque de ahí ya no estamos aceptando todas las pruebas, se hacen tediosos los expedientes, porque estás aceptando pruebas, desahogando pruebas, que ni tienen que ver nada ni con los hechos controvertidos, ni con las pretensiones, ni con la adelante. Ajá. Independientemente de qué fondo tengan en el asunto, no puedes decir, esto ya no lo voy a verificar porque aquí el actor o el demandado me dijo que parte de la litis. Ahí sí. Pero, a ver, con la magistrada Rosario viendo el tema de las pruebas, ¿sí? Entonces, o sea, sí podemos desechar pruebas. Sí, se desechan, pero al final se tiene que estudiar para el lado. Totalmente inconducente. Bueno, hay por qué, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo, ese es porque si no tenemos que saber todas las pruebas, te ponen cualquier prueba. Digo, aquí no me metieron pruebas porque si no, no va a terminar, ¿sí? Pero es un planteamiento a mí se me hace interesante. No lo estoy aplicando, se tiene que estudiar un poco más. Pero sería importante pues, saber realmente, porque yo he visto recursos de revisión, ¿sí? Y obviamente laudos donde la litis no saben ni por dónde empezar ni por dónde terminar, ¿eh? ¿Por qué? Porque nomás, por ejemplo, los recursos de revisión leen rápidamente lo primero que pone el recurrente y eso es lo que ponen de litis, ¿sí? Y no leen todo. Es bien importante leer todo el documento y en el documento haces el resumen, a ver qué es lo que pretende, qué es lo que se excepciona. La litis, ahí la fijamos, ¿sí? Obviamente hay, por ejemplo, si son varios demandados, varios actores, eso ya lo explicará el magistrado Soto, pero es muy complejo el tema de la litis. Ahora, si tú planteas mal la litis, ¿sí? Probablemente tus razonamientos, que es lo que causa agravio, van a venir mal. Entonces, por eso te van a construir el amparo, ¿sí? No por la que planteaste mal la litis, eso no es, y ahí respondo a la pregunta que les dije. Si tú fijas mal la litis, ya hay jurisprudencia que haces la aquí, ¿sí? Donde si tú planteas mal la litis, ¿sí? Eso no quiere ser consecuencia de que te conceden un amparo. ¿Por qué? Porque esos son nada más enuncias.
Lo único que causa grandes son los razonamientos, vuelvo a insistir, y aquí está, te lo presto, y ya si nos vamos a contra de jurisprudencia, pues ya así que váyanse a la corte, porque ya está medio complicado el tema. Entonces dice, no, si tú planteas mala litis, mientras tus razonamientos sean fundados y motivados, no hay ninguna violación. Pero bueno, ya estamos a la litis, me salto la litis. Adelante. Nada más en respaldo de lo que está diciendo, existe la jurisprudencia, y es en contradicción de tesis, que dice que no es necesario fijar la litis en cuanto se entre al fondo del asunto, obviamente fundando y motivando, y es más que suficiente. Es correcto. Yo puedo omitir fijarla, Claro. bueno, no fijarla, es Plantear. la versión de Plantearla. los contendientes. Totalmente correcto, licenciado. O sea, sí, efectivamente, no hay una violación. ¿Sí? Pero obviamente, si no sabes ni qué vas a empezar, seguramente va a estar mal el auto, ¿no? Pero sí, efectivamente, si no le pones, no es materia, o sea, bueno, puedes promover el juicio de amparo, pero no te va a alcanzar el amparo porque no hay una violación. ¿Por qué? Porque lo que viola es los razonamientos, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, es muy importante definirla ahí porque pues, de ahí vamos a desarrollar en nuestro, vuelvo a insistir, plano arquitectónico. O sea, yo no voy a construir un plano, de ahí voy a poder definir cargas probatorias, ¿no? Bueno, cierro. El siguiente, obviamente, es estudio de excepciones, ¿sí? Y defensa, ¿sí? Entonces, ¿qué son las excepciones, jóvenes? ¿Qué tipo de excepciones? Digo, ¿y cómo se dividen? ¿Alguien me podría rápidamente? A lo mejor yo me voy a aventar, si no, no voy a terminar. Las excepciones, ¿sí? Son las pretensiones del demandado que tiene por objeto dilatar o destruir la acción. Van dirigidas en contra de la acción, ¿sí? Entonces, aquí en este tema excepciones, ¿sí? Es bien importante delimitar las excepciones, cuáles son las dilatorias, cuáles son las perentorias. Aquí sí, ¿me pueden decir cuáles son? ¿Me pueden dar ejemplos de excepciones dilatorias? Bueno, ahí están. Ya ni le ven ejemplos, ahí están, ¿no? Impiden el curso de la acción, las dilatorias y las perentorias extinguen la acción, ¿sí? Obviamente, las dilatorias, ¿sí? Normalmente las dilatorias, ¿sí? Se estudian de plano, ¿sí? De regla general, que es la competencia, la falta de personalidad y movilidad, ¿sí? Pues estos no estudian la acción, solamente pues, la dilatan, ¿sí? Un poco, ¿sí? Y las perentorias obviamente sí extinguen directamente la acción, ¿sí? Y eso es obviamente bueno, estudian la acción, entonces la prescripción, cosa juzgada, la de pago, que se utiliza mucho en materia civil mercantil, pero de pago aquí también lo podemos utilizar, obviamente, pues en cuestión de salario, ¿no? Las defensas tienen por objeto cuestionar los elementos constitutivos de la acción por falta de condiciones para su existencia, son las negociaciones respecto de los derechos y las argumentaciones indicadas por el actor, van dirigidas en contra de la esencia de la acción, son los hechos y argumentos, esas son las defensas, ¿sí? En la parte, obviamente, demandada. Y luego vienen por las pruebas, ¿sí? Rápidamente, por la academia de las pruebas, ¿sí? Vienen parte de eso dentro de los considerando ya, ¿no? Las pruebas. Obviamente, ¿cómo la definen la academia de lenguas? La narración, el argumento, el instrumento o medio con que se pretende demostrar que ser patente la verdad o falsedad, ¿sí? El objeto de la prueba es lo que requiere acreditarse en el proceso en orden a que el juez se cerciore de la veracidad de lo que se presenta. Aquí esta parte es muy importante, no tendré oportunidad de meterme mucho porque pues, volvemos a tomar un tema que es el la amistad de Rosario, ¿sí? Pero aquí es bien importante este tema de valoración de pruebas. ¿Cómo debemos de valorar las pruebas dentro y del lado? ¿Cómo se debe de conformar? Fíjate que este más o menos al tema el tema de estructura en carga de prueba. ¿Sí? Bueno, bien, la carga probatoria que debe más o menos probar la parte. Hay muchísimos supuestos. No me voy a meter este tema, pero no termino. Regrésate, por favor. Diapositiva. Tiene, si quieres, en la valoración de esta valoración. Aquí en la valoración, obviamente, vemos el tema de verdad que no viene una serie buena preguardada y deben ser claros y congruentes. Aquí en la valoración es muy importante cómo vamos a describir, cómo va a ser la narración de las pruebas. Si vamos a valorar la prueba, si se desechó o no se desechó, ¿qué valor le estamos dando? Porque muchas veces nomás se pone, es prueba plena, por ejemplo. ¿Prueba plena para qué? No definimos para qué somos pruebas plenas, o sea, para acreditar tal pretensión
mención o para tal sección, etc. Tenemos que poner bien estructurado cómo deben estar definidas las pruebas, porque muchas veces yo he revisado proyectos donde nada más con poner tiene valor pleno, lo toman como suficiente. ¿Pero valor pleno para qué? ¿Sí? Entonces, ese tema se va a meter más en ordenamiento del magistrado Soto. ¿Sí? Si quieres, regresa a la diapositiva de laudo. ¿Sí? Obviamente, bueno, ya de prueba nos vamos y obviamente vienen las conclusiones. ¿Sí? Y que vienen ya las conclusiones, ya vienen el análisis de una vez para dar las pruebas, dentro de las pruebas, todas las conclusiones. Ahora sí nos vamos a meter a definir, a fundar y motivar el por qué vamos a determinar condenar, ¿sí? O absolver. ¿Sí? O bueno, aquí como le llamamos los laudos mixtos, ¿sí? Que tienen una parte condenatoria y otra absolutoria. ¿Sí? Entonces en este momento vamos a hacer exactamente las conclusiones en el sexto considerando, que así lo determino yo en mi proyecto. ¿Sí? Como bien el estudio de los anteriores elementos, de condiciones debidamente evaluadas y vinculadas entre sí de manera natural, en términos del artículo 77 del Código Civil, las condiciones a las siguientes conclusiones. ¿Sí? Analizamos qué han sido las pruebas aportadas por las partes y ya viene todo el desarrollo realmente de conclusiones. ¿Sí? Entonces, pues bueno, en sí, esto es más o menos una estructura de laudo. ¿Sí? Nos falta mucho tema que tocar, la parte de evaluación de pruebas es muy importante, obviamente. Pero pues obviamente ya son las 10 de la mañana, ¿sí? Quisiera yo darles un cuestionario, es muy sencillo, de todo lo que de todo más o menos lo que he dicho. No sé si me puedan, tienen que ir a su trabajo. Si quieren, llévenselo, o si gustan, lo resolvemos ahorita. Son 9 preguntas, son muy sencillas, ¿sí? Nada más, hagan grupos de, ¿cuántos son los más grandes? Hagan de 15 si quieren, para que sean 4 o 5 grupos. ¿Sí? Los tiene bueno, faltaron los resolutivos, obviamente. ¿Sí? Pero por materia tampoco. Escriba 3 ejemplos de selecciones perentorias y es dilatorias es la las dilatorias
Pero